Buenas tardes, a ver, está muy fuerte. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, con este 10º encuentro del programa de actualización primaria de la salud, organizado por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro, con el auspicio y el acompañamiento del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Sexto, y la Sociedad Argentina de Medicina. Esta capacitación cuenta con certificación y recertificación para especialidades médicas y está dirigido por el doctor Pablo Picchioni y el doctor Gabriel Sayago, secretario y subsecretario de Salud. Cuenta además con la coordinación de la doctora Micaela Schiaffino, la doctora Francisca Urrutia, la doctora Pía Robles y el doctor Guillermo Rosales. Este es el último de los encuentros previstos para esta primera edición de este programa municipal y, como es habitual, vamos a compartir 2 módulos. El primero de ellos va a ser sobre la ley 27.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida también como Ley 1000 días y su implementación, y el segundo sobre banderas rojas para el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Vamos a recibir para estos 2 módulos entonces aquí a la doctora Lorena Cordi, que es médica especialista en pediatría, neuropediatría, especialista en desarrollo infantil, ex subdirectora de la carrera de desarrollo de la UBA de Hospital Elizalde y coordinadora del curso PRUNAPE del Hospital Garham. Y además a la doctora Victoria Binda, médica especialista en pediatría, neonatóloga, especialista en desarrollo infantil y subdirectora de la carrera de desarrollo infantil UBA sede Sardá, médica de planta de la maternidad Sardá. Ambos módulos van a estar coordinados o moderados por la médica especialista en pediatría, Francisca Urrutia. Así que, sí, así, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a las doctoras por estar aquí y comenzamos entonces sí con el primer módulo, este módulo sobre el programa 1000 días. Gracias. Si hablo, ese micrófono se escucha. Sí. Genial. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos los que están presentes. Bueno, los 1000 días es un tema, la verdad que bastante en boga. Todo el mundo habla, desde los médicos en los congresos hasta la para ti, más o menos, están hablando de los 1000 días. Y la verdad es que a mí, que me encanta la lectura, cuando escucho los 1000 días no hago más que pensar en un paralelismo con un libro, ¿sí? Que yo estoy segura que más de uno lo debe haber leído. Y hablo de un libro, ¿sí? No la novela de Onur. Y la verdad que este libro, los que no lo conocen, se trata de una historia de un sultán que después de que se casa con su primera mujer y después de una infidelidad decide que la manda a matar y decide que en las noches posteriores va a desposar a una mujer diferente y a la mañana siguiente la va a mandar a matar. Entonces le llega un momento, después de que pasaron muchas chicas por esa suerte, que le toca a la hija del visir, ¿sí? Que era Sherazade, y Sherazade, muy astuta, a través de un montón de artilugios, va logrando captar al sultán y cada noche iba haciendo un relato que iba encadenando con el relato del día siguiente y así durante 1000 días logra salvar su vida. Y no solo logra salvar su vida, sino que la de muchas otras mujeres que iban a correr la misma suerte. Con lo cual, 1000 días salvan vidas, ¿sí? Y este es un poco el lema de hoy, ¿sí? Como objetivos de la charla planteé, por un lado, conocer la importancia de los 1000 días. ¿Por qué hablamos de 1000 días, ¿sí? Y no 1001 días o 3000 días, ¿sí? Y bueno, ¿y cuál es el marco legal? Que es, como decían en la introducción, la ley 27.611 de atención y cuidado especializado en esta población, ¿sí? Acá vemos en este gráfico, con el curso claramente, en los 1000 días, ¿qué comprenden estos 1000 días? ¿Sí? Los 270 días del embarazo y los 365 días promedio de cada año, ¿sí? Del primer año y del segundo año. O sea que son, uno lo que comprende es una población que está desde la etapa de la concepción, incluso de la preconcepción, pasando por toda la gestación hasta cumplir los 3 años. Claramente no es que a los 3 años uno debe cortar con ciertas intervenciones, sino que se habla de que en estos 2 primeros o 3 años, si queremos hablar más amplio, es el tiempo en el cual se van a establecer las bases para lograr un desarrollo óptimo, ¿sí?
Desarrollo óptimo habla de un crecimiento no solo somático, sino además de un crecimiento neurológico, del neurodesarrollo, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque se produce la programación, que después vamos a ver un poquito mejor qué es, de todos los sistemas, neurológico, inmunitario, metabólico, que van a condicionar el desarrollo de todos los órganos, ¿sí? Y lo que vamos a ver son las consecuencias, no solo en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo. Y en el larguísimo plazo también. Entonces, por esta ventana de oportunidades que nosotros tenemos en estos 3 años, es que hablamos de que es el grupo de mayor cuidado que uno tiene que tener, ¿sí? O sea, es una población en la cual si uno implementa todas las medidas, interviene oportunamente, el resultado no solamente es para esa mujer embarazada o para ese niño, sino para muchas generaciones y a nivel sociedad, como vamos a ver después. Pero a su vez, es un periodo de alta vulnerabilidad, porque a su vez podemos tener estímulos, tanto positivos como estímulos nocivos, ¿sí? Y sabemos que cualquier estímulo nocivo en las etapas tempranas van a sentar todas las bases para que esta programación desencadene enfermedades en la vida adulta no transmisibles. Entonces, cuando los estímulos son nocivos, perdemos esta etapa de oportunidad. En realidad no perdemos la etapa de oportunidad, sino que la usamos mal. Y lo que vamos a tener, como les decía, no solamente el impacto en el individuo, sino que en la sociedad. Porque fíjense, aprendizaje precario, pobre desarrollo, condiciona mayor desempleo, salarios más bajos, mayor dependencia de la asistencia pública y ciclos intergeneracionales de pobreza, ¿sí? Que se van repitiendo y repitiendo, de los cuales es muy difícil volver para atrás. Y esto obviamente genera la disminución de la productividad económica y del progreso de las sociedades, ¿sí? De la comunidad entera. ¿Cuáles son los antecedentes de todo esto que estamos hablando? Hablamos de programación, hablamos de bases. La verdad que es algo relativamente nuevo. No es que, como en otras cuestiones de medicina que venimos hace siglos hablando, sino que en realidad los primeros que empiezan a hacer una asociación entre lo que le pasa a la madre, al embarazado, lo que pasa durante los primeros años de vida, condiciona después lo que pasa en la vida adulta. Fíjense la época, 1933, Kerman. Este médico, junto con todo un equipo, lo que hizo fue analizar datos históricos de Inglaterra, Escocia, Suecia y también de otros países de Europa. Fíjense las anotaciones. Lo que hizo fue hablar con una partera, ¿sí? Y fue a buscar los registros de principios del siglo, de 1900, entre 1900 y 1910. Y empezó a ver las anotaciones y qué pasaba con los chicos en función del peso con el que nacían y cómo iban creciendo y cómo llegaban a la vida adulta. Fíjense, estamos hablando de registros de 1900, 1910 y el estudio y la publicación es de 1933. Y ellos lo que concluyeron fue que la expectativa de vida de la población estaba determinada por las condiciones durante los primeros años de vida y que la mejora de la mortalidad infantil dependía directamente de la salud materna. Más adelante, el doctor James Neal, fíjense la fecha, 1962, ustedes se acuerdan que en mediados de los 60 es que se describe la doble hélice de ADN, o sea que esto es muy nuevo. James Neal lo que hizo fue, era holandés, entonces lo que hizo fue, en el 62, estudiar qué había pasado con la población que había pasado en las 2 guerras mundiales. ¿Sí? No sé si saben, alrededor de 1944, entre el 44 y el 45, Holanda pasó por una gran hambruna porque estaba sitiado por la ocupación nazi de Bélgica y los Países Bajos, y después del desembarco de Normandía estaban sitiados por completo, no llegaba nada para comer. Y fue una hambruna tremenda, se murió muchísima gente, se habla que murieron más de 20.000 chicos de hambre. Entonces él tomó eso, que en realidad, digamos, uno en la epidemiología no tiene poblaciones que hayan pasado por una situación así, gracias a Dios. Entonces empezó a analizar qué había pasado con esta gente, qué pasó después.
Y en el 60 él lo que descubrió, estudiando la etiología de la obesidad y la diabetes, es esto de la hipótesis del fenotipo ahorrativo, ¿sí? Él en realidad era genetista y se dedicaba a la genética evolutiva y se basaba todos sus estudios y todos sus escritos en Darwin. Entonces lo que se dio cuenta, relacionó todo lo que le había pasado a esta gente con la selección natural que había descrito Darwin. Y lo que vio es que la gente, los genotipos que habían subsistido más adelante, eran los genotipos que eran más ahorradores, ¿sí? Digamos, que metabolizaban más lento, que consumían menos energía, ¿sí? Esos genotipos, esos fenotipos, fueron los que salieron más adelante y los que prevalecieron. Entonces, con eso logró esta hipótesis del fenotipo ahorrativo, ¿sí? Como resultado de la selección natural. Sobrevivió el que tenía ese metabolismo. Ahora, ¿qué pasa? Ese metabolismo le servía, ese fenotipo ahorrativo le sirvió a esta gente. Ahora, los años pasaron, la humanidad siguió avanzando y las hambrunas dejaron de existir, entonces esos fenotipos ya no eran funcionales para las generaciones siguientes. Entonces por eso es que empezó a aparecer obesidad y diabetes, ¿sí? Ahora, como vemos, todo esto está descrito hace varios años, pero sin embargo sigue habiendo una inversión muy escasa en esta etapa de la vida, ¿sí? Y las políticas de salud suelen ser bastante insuficientes y inequitativas, ¿sí? Ahora, después de todo esto apareció este concepto, ¿sí? El concepto de Outham, Developmental Origins of Health and Disease, que lo trae David Barker. David Barker fue un médico inglés que empieza con todos estos estudios alrededor de 1940, 1950, en esa época. Y también él lo que empieza a ver es que las exposiciones tempranas en la vida, digamos, durante la vida fetal, conducían a la programación de, como decíamos, los sistemas metabólicos, neurológico, renal, respiratorio, y que toda esta programación, cuando era nociva, traía y producía los trastornos cardiovasculares, neuroendocrinos y metabólicos. Y describe las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? Barker, la verdad, murió en el 2013, no hace mucho, y la verdad que hasta el último tiempo estuvo muy activo y con un montón de publicaciones. Este concepto de Outham, la verdad que es tremendamente amplio, hay un montón de literatura y se ha ido ampliando. Esto es como la primera descripción que se hace. Así que les recomiendo que lean porque hay muchísimo para leer de Outham. Ahora, cuando hablamos de programación, porque uno dice programación y piensa en una computadora automáticamente, ¿de dónde sale el término programación? Es lo que decíamos. En el 91, Alan Lucas es el que pone el término programación, que hasta esa época no existía, y habla de estos periodos sensibles en donde aparece un estímulo positivo o negativo, que lo que va a hacer es condicionar el desarrollo y condicionar efectos a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Como decíamos, por lo general los cambios tendían a que el individuo se adapte al mundo, como pasaba con el fenotipo ahorrativo. Ahora, cuando el medio se modifica, a veces los cambios dejan de ser beneficiosos. Entonces, como ejemplo, en realidad cuando habla de programación, porque la verdad que los primeros estudios siempre se referían a la parte nutricional, que fue lo primero que se estudió. Entonces, se vio que la nutrición materna, preconcepcional y durante la gestación, condicionaba y modulaba el crecimiento y desarrollo funcional del individuo. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre la organogénesis, entonces todos los estímulos que se reciban van a ir generando distinta activación de distintos factores que son los que van a mediar la organogénesis y después no solo el desarrollo somático del órgano, sino que la maduración para lograr después funcionalidad. Y como decíamos, que pueden ejercer efectos de programación metabólica precoz y a largo plazo. Entonces, como decíamos, el estímulo más un factor de riesgo, lo que va a dar es un ambiente intrauterino adverso, ¿sí? No sé si hay algún obstetra o ginecólogo,
conocen mucho mejor que nosotros esto, ¿sí? Este ambiente intrauterino adverso genera factores moleculares, genéticos y mecanismos de epigenética y bioquímicos que van a condicionar esta programación, ¿sí? Como factores de riesgo, hipertensión y preeclampsia. Sabemos que hay una incidencia altísima, ¿sí? Y que no es la hipertensión no es algo que uno piensa hipertensión y piensa en la gente grande, no. Hay muchas embarazadas muy jóvenes, incluso adolescentes, que tienen hipertensión gestacional, que tienen preeclampsia. Hay una incidencia a veces de más del 5% y sabemos todo lo que eso genera. Sobrepeso, obesidad materna, diabetes gestacional o diabetes previa, desnutrición, ¿sí? o más que desnutrición, malnutrición, porque a veces no es simplemente que hay bajo peso. Y después los efectos de la salud mental y el consumo de sustancias. Todo esto lo que va a generar es una disfunción útero-placentaria y, entre otras cosas, ¿no? Retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, el ambiente intrauterino adverso no solamente genera, como yo les decía, los primeros estudios se basaron la mayoría en lo nutricional y en los aspectos más metabólicos. Pero con el tiempo se fue viendo que ustedes piensen que todo este ambiente intrauterino adverso no solamente va a condicionar la programación, sino que puede generar daño directo. O sea, cuando nace un chico con un retardo de crecimiento intrauterino, no solamente va a tener trastornos a nivel hepático, renal, respiratorio incluso, bajo peso, sino que además después seguramente si uno hace una imagen va a ver que el desarrollo de la sustancia blanca no fue el mismo, el desarrollo de la sustancia gris tampoco, que la migración neuronal y todas las etapas del desarrollo del cerebro no fueron las correctas. Entonces, no es solamente, como se vio en un principio, que va a condicionar hipertensión, disfunción vascular, ¿sí? Hiperinsulinemia, hiperglucemia y dislipemia, y esto obviamente después en la adultez el riesgo cardiovascular, metabólico y de enfermedad cerebrovascular, ¿sí? En este cuadro lo que vemos, no sé si se llega a ver, pero bueno, son todos los factores, ¿sí? Cómo van en estos primeros 1000 días. Yo creo que este cuadro por ahí después podemos volver. La verdad que no se lee bien. Después volvemos. Ahora, como decíamos, si la nutrición intraútero afecta al sistema cardiovascular, ¿qué pasa en otros órganos, como el sistema nervioso? Entonces, como les decía, el sistema nervioso tiene una extensa ontogenia que va mucho más allá del periodo prenatal, ¿sí? No es que el sistema nervioso se desarrolla durante el embarazo y después ya listo. Además, bueno, como sabemos, periodos críticos y periodos sensibles pre- y postnatales. Y, bueno, la hipótesis de Dougherty que coincide, digamos, que los efectos tempranos en la nutrición también afectan el desarrollo cognitivo y de la salud mental. Fíjense en este cuadro, como les decía, el desarrollo del sistema nervioso, cómo son las distintas etapas de neurogénesis, la migración neuronal, biogénesis, la formación de sinapsis, la mielinización, ¿sí? Y la poda sináptica, ¿sí? Y cómo va avanzando en la edad, ¿sí? En los años. Fíjense que al nacimiento falta, fíjense la cantidad de cosas que falta ocurrir, ¿sí? El cerebro en realidad recién a los 20 años se puede hablar de que maduró por completo, ¿sí? Piensen que todo lo que es el lóbulo frontal y prefrontal, que es lo que va a regular las funciones cognitivas superiores, la conducta, es casi lo último que madura, ¿sí? Fíjense la diferencia. Más adelante vamos a hablar de epigenética, 3 palabras, pero lo voy a nombrar. Y fíjense que nosotros en el genoma, la verdad que tenemos muy poca diferencia con el genoma de los monos, de los simios, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que nos hace tan diferentes? La epigenética, justamente. Fíjense, digamos, cómo es el crecimiento, cómo es, digamos, el volumen cerebral que alcanza un mono versus el que alcanza un niño. No hay tanta diferencia. La realidad es esa. Y fíjense que
a esta etapa de la vida, el mono ya alcanzó el 90% del volumen, ¿sí? O sea que lo que en realidad cambia en esto es que el 90% del cerebro, ¿sí? En una persona se logra en esta etapa, ¿sí? Que son los primeros 2 años, que son estos famosos 1000 días. ¿Tá? Ahora, como se dan cuenta, no hay tanta diferencia, ¿sí? En el volumen. Y esto es la epigenética. Entonces, cuando hablamos de desarrollo cognitivo y del temperamento, sabemos que los niños que nacen con bajo peso, baja talla y menor perímetro cefálico, al nacer están asociados con disminución en todas las áreas cognitivas, ¿sí? Seguro hay alguna psicopedagoga que me va a corregir, pero todo lo que es funciones ejecutivas, razonamiento, competencia verbal, comprensión, lenguaje tanto receptivo como expresivo, integración visomotora, ¿sí? Todo esto y habilidades matemáticas está disminuido. En los niños con bajo peso, comparado con los chicos que nacieron con peso adecuado, a los 5 años fueron, digamos, se vio que su temperamento eran chicos más temerosos y con tendencia a enojarse y tristes, ¿sí? Esto de la tendencia a enojarse habla un poco del control inhibitorio digamos, del frontal, ¿sí? Y los efectos del temperamento durante la primera infancia, si bien son, digamos, uno puede ir modulando a través de distintas intervenciones, la realidad es que por lo general suelen extenderse a largo plazo, ¿sí? Durante toda la vida, ¿sí? El temperamento, uno nace con un temperamento y la verdad es que por lo general lo sostiene. Fíjense en lo que es el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, todos los síntomas conductuales, ¿sí? Esto que decíamos, la hiperactividad y la impulsividad, son muy característicos en los niños nacidos con un menor peso y menor talla y menor perímetro cefálico. Y fíjense cómo se incrementa, ¿sí? El riesgo de tener déficit de atención en los menores de 2.500 gramos y en los macrosómicos, ¿sí? Fíjense que lo nutricional cómo impacta. Acá están los autores, después si quieren puedo pasar la bibliografía. Otro tema re importante, la salud mental materna, la depresión y la ansiedad. Es impresionante lo que impacta, ¿sí? Digamos, todos los síntomas de depresión y ansiedad materna, cómo se asocian después con temperamentos difíciles y con menor rendimiento en todas las áreas. En la Salvat se hizo un estudio en donde se pesquisó a todas las madres que tenían algún signo de depresión, ¿sí? Tanto durante la gestación como inmediatamente después de que el bebé había nacido. Y después se fue evaluando a esos chicos. En realidad lo que se hizo fue se midió el nivel de cortisol, ¿sí? De las madres. Había un grupo control, se compararon los niveles de cortisol, obviamente mucho más altos en las madres con depresión. Y este estudio fue un estudio multinacional, se compararon los resultados con Alemania. Los niveles de cortisol, incluso los del grupo control, que eran, se suponía, mujeres sanas, sin estrés, las alemanas tenían 3 veces menos cortisol que nosotros. Pero bueno, eso es un paréntesis. Nada, en los chicos en donde realmente había depresión materna, este estrés en las madres, este cortisol circulante, hace que se generen un montón de cosas que predisponen a esta programación de la que hablábamos, ¿sí? ¿Y qué genera esto? Adelgazamiento cortical, principalmente de los lóbulos frontales, de vuelta a todo lo cortical y lo cognitivo. Reducción del volumen de la sustancia gris en corteza prefrontal, lóbulo temporal, bueno, en todo el cerebro. En realidad uno ve un cerebro de menor volumen, ¿sí? Con un desarrollo anormal. Entonces, tenemos genes que interactúan con un ambiente temprano, ya sea estrés, nutrición, lo que sea, y que generan esta programación. Como dice acá, no solamente lo nutricional, ¿sí? Hay muchas cosas más que intervienen. Ahora, ¿qué es lo que genera esta programación de la que hablábamos? La epigenética, son estos cambios. En realidad lo que es la epigenética
digamos, son cambios que en realidad es como una modulación de cómo ese gen se va a expresar. Ustedes saben que los genes son secuencias de ADN que lo que hacen es formar proteínas, mandar a formar proteínas, ¿sí?, que son las que después van a ser funcionales y van a cumplir su función a través del ARN también incluso. Entonces, cuando uno va haciendo cambios, ¿sí?, en la forma en la que esas proteínas se forman, es que vamos a tener estos cambios. En realidad el gen está exactamente igual. Entonces, por ejemplo, si comparamos, no sé, los genomas de cualquiera de nosotros, la mayoría de nosotros tenemos un genoma muy parecido en un gran porcentaje. ¿Y qué es lo que cambia? Esta epigenética, ¿sí?, que los mecanismos son la metilación, ¿sí?, que son distintas cosas que se van agregando a estas proteínas y se van a manifestar de formas diferentes, modificaciones del empaquetamiento de la cromatina, las histonas, ¿sí?, no sé si se acuerdan la cromatina que se empaquetaba con las histonas, y los ARN que no son codificantes en la forma en la que se secuencia después estas proteínas y la funcionalidad que después tienen. Estos cambios, ¿sí?, son persistentes, o sea, es un cambio que se hereda. Por eso hablamos de que nosotros somos resultado de muchas generaciones. Se habla de que 100 años de historia de nuestros antepasados se están manifestando ahora en nosotros. Imagínense las generaciones de chicos ahora que están desnutridos, con un montón de estos estímulos que decíamos nocivos. ¿Cuántas generaciones y cuántos años vamos a necesitar para revertir toda esta epigenética que viene funcionando hace tanto tiempo? Entonces, otra cosa, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es lo que genera, por ejemplo, el cortisol, ¿sí? O sea, cuando hay una respuesta, el estrés, hay una respuesta como si fuera una respuesta inflamatoria, sistémica, hay liberación de interleuquinas, ¿sí?, que son citoquinas que van mediando esa inflamación, y lo que va a hacer es justamente esto, activar la epigenética y afectar la transcripción de estos genes, que después lo que van a hacer es básicamente afectar cómo las células del cuerpo se van formando y cómo van adquiriendo la funcionalidad. O sea, si uno tiene una neurona que no se formó bien, que no llegó al lugar donde tenía que llegar, y que las proteínas que está formando no logran cumplir su función, y probablemente sea un sistema nervioso que no funcione bien. ¿Sí? Acá tenemos metilación, ¿sí?, son pequeños grupos que se van agregando y que hacen que los genes se expresen o se dejen de expresar, y las modificaciones por las histonas. Bueno, de nuevo, ¿sí?, la placenta, que todavía no la mencionamos, pero la placenta, que muchos piensan que es como, bueno, la placenta, es un órgano fundamental, y cuando la placenta no funciona bien, realmente el impacto es enorme en el recién nacido. Entonces, fíjense, el estrés, la obesidad, la desnutrición o malnutrición, todas las complicaciones obstétricas, por ejemplo la infección, ¿sí?, una coriomionitis puede tener un impacto espantoso en un recién nacido, ¿sí?, una respuesta inflamatoria sistémica en un recién nacido que realmente lesiona muchísimo el sistema nervioso, el sistema respiratorio, la inmunidad, absolutamente todos los órganos son objetivo blanco de la inflamación. Y bueno, como les decía, por ejemplo, el desarrollo del cerebro, cómo la proliferación y cómo todas las etapas pueden estar alteradas y cómo se afecta los procesos cognitivos y la salud mental. Ahora, empezamos hablando de Parker y, digamos, conceptos como muy básicos en relación exclusivamente a la nutrición, pero bueno, en estos últimos años han habido cambios y seguramente van a venir muchos más, ¿sí? Al principio pensábamos que el periodo, esta ventana que teníamos era el periodo fetal, y ahora la realidad es que vimos que en realidad es mucho más amplio ese periodo, abarca todo lo preconcepcional, abarca la gestación y abarca toda la primera infancia y la adolescencia. Vimos que el cerebro termina de madurar mucho más tarde. Después que en un principio estudiábamos solamente lo nutricional, pero hay un montón de factores ambientales que condicionan lo mismo.
que condicionan los mismos factores de estrés y los mismos signos de inflamación que lo nutricional. Fíjense, todos los fármacos, los productos químicos, los contaminantes que no sabemos ni de qué se tratan y que probablemente nos enteremos de acá a 100 años cuáles son las consecuencias, ¿sí? Ondas electromagnéticas, luces, un montón de cosas, los celulares, las antenas, cuántas cosas hay dando vuelta que no sabemos exactamente qué efecto tienen. Sonidos, la microbiota, que ahora después lo vamos a nombrar, bueno, y el estrés, entre otras cosas. Y como les decía, que en un principio se pensaba que el sistema cardiovascular era el órgano diana principal en relación a lo nutricional, pero bueno, ahora vemos que en realidad es todo, ¿sí? Todos los sistemas que se van a ver afectados. Ahora, hasta ahora fueron medio malas noticias, ¿no? Porque hablamos de todas cosas como efectos nocivos, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos estímulos benéficos, contamos con ellos y la realidad es que son pagadas. O sea, son cosas que no son costosas, que todos podemos hacer, que son muy manejables. En el periodo preconcepcional, educación sexual, fundamental, ¿sí? Que se pueda llegar al embarazo de forma deseada y planificada es una cosa importantísima. Evaluar la situación nutricional antes, ¿sí? En la etapa preconcepcional. Indicar dietas variadas, ácido fólico, omega 3. Hay un montón de gente que se está viendo ahora que lleva adelante dietas veganas, que la realidad es que está perfecto, si uno quiere ser vegano, sea vegano. El tema es que hay que suplir un montón de carencias que la dieta vegana trae y muchas veces la gente no se informa. Entonces realmente las consecuencias después son muy graves en el sistema nervioso celular, ¿sí? Un bebé que crece sin vitamina B12 es un bebé que tiene un pronóstico horrible en su sistema nervioso. Probablemente tenga un retraso global del desarrollo en los primeros años, hacen epilepsias refractarias que son imposibles. Así que son cosas que si uno, incluso desde el colegio, empieza a educar en estas pequeñas cosas, puede lograr cambios que realmente impactan. En el periodo gestacional, por supuesto, el acceso temprano, el diagnóstico temprano de embarazo, fundamental, y está en relación también con la educación sexual. Poder determinar tempranamente la edad gestacional es recontra importante, porque uno va a poder determinar un montón de cosas a partir de ahí. En qué edad, en qué momento hacer distintas intervenciones, y en qué momento, desde la serología, hay un montón de cosas que dependen del diagnóstico temprano y del cálculo temprano de la edad gestacional. ¿Sí? Por supuesto, la prevención, la detección y el tratamiento de todos estos factores de riesgo que hablamos, la hipertensión, la diabetes, en estas madres, en estos embarazos de riesgo. En el periodo postnatal, ¿sí? Primera hora de vida, la hora de oro, también está re de moda y en muchos sanatorios casi que la cobran así aparte. Pero la realidad es que es re importante, ¿sí? Se habla de la primera hora de vida, la hora de oro, es el momento entre el nacimiento y que el bebé logra prenderse al pecho y tomar calor, ¿sí? Es ese primer periodo. En esa hora, ¿qué pasa? La ligadura oportuna del cordón umbilical. La mayoría, yo que hice neo, ahora ya hace un rato que no voy a los partos, pero los primeros partos a los que yo iba, chico, no terminaba de salir, que ya la enfermera estaba clampeando, cortando, pum, pam, lo bañaban con cepillo más o menos al chico, y son todas cosas que ya se vio que son tremendamente nocivas, ¿sí? Entonces, ligadura oportuna del cordón. Pasan unos minutos, ¿sí? Uno tiene que esperar que el cordón termine de latir, clampear, cortar. En ese periodo, ¿sí? Estas fotos están tomadas en la Sardá y son del protocolo que está publicado de la semana pasada de la primera hora de vida, ¿sí? Está en la página del Ministerio, así que esto es de acceso totalmente libre. Esto es el COPAP, ¿sí? El contacto piel a piel, fundamental, re importante. ¿Cuántos partos ustedes han visto en donde pase todo esto? ¿Alguien hace neo acá? Bueno, no pasa muy poco. Hay recepción. Bueno, pero es re importante el clampeo.
Claramente, depende de tu necesidad. Claro, bueno, pero yo lo veo bastante. Si vos lo ves que estás viendo, tenés, genial. no tenés un sufrimiento fetal y demás, lo haces. No, por supuesto, uno primero tiene que evaluar cómo está el recién nacido. Estamos hablando de un recién nacido vigoroso, con una par 9-10, que está todo bien, que no hay problema, entonces se hace esto, ¿sí? Contacto piel a piel, esperar a que el cordón termine de latir para clampear, prevenimos la anemia de esa forma, la anemia del primer año, y el COPAP, que favorece todos los cambios adaptativos que se van a producir en este recién nacido. Favorece el inicio de la lactancia y el apego, ¿sí? La relación vincular que este chico va a tener, que condiciona un montón de otros factores. Otra cosa muy importante, la forma, la vía del nacimiento, ¿sí? Sabemos que, pues por acá, microbiota, ¿sí? Cuando hablamos de la lactancia, la microbiota también está muy relacionada con la vía de nacimiento. Una cesárea programada es probablemente una mamá que va a recibir antibióticos, no va a pasar el bebé por el canal de parto, la colonización va a ser completamente diferente, ¿sí? Y la flora del intestino va a ser otra, distinta por completo, ¿sí? Y vemos que la microbiota hace un montón de cosas a través del eje intestino-cerebro. Fíjense todo lo que modula, ¿sí? Sobre todo lo inmunológico, re importante. Pero desde la lactancia, todo lo nutricional, la lactancia es algo que todos podemos favorecer. Es una cosa que incluso desde la educación sexual temprana, preconcepcional, uno puede empezar a recomendar la lactancia. No solo por lo nutricional, que es lo que hablábamos, que va a generar esta programación, sino que además, fíjense, disminuye la respuesta hipotalámica al estrés, ¿sí? Va a haber menos cortisol en esas mamás. Regula la insulina y la leptina, que son las que van a regular después el peso corporal del niño. Después, bueno, obviamente hormonas y factores de crecimiento que van a, entre otras cosas que van a proliferar, que los factores de crecimiento hacen a la proliferación de células gliales y a la mielinización, ¿sí? Los ácidos grasos, omega 3 y omega 6, y como decíamos, lo de la microbiota. Apego, cuidado cariñoso y sensible. Esto es un término que no es que, o sea, es así, se dice cuidado cariñoso y sensible, y ambiente óptimo, ¿sí? Yo no sé, pero la realidad es que todos los trastornos vinculares, la verdad que yo por lo menos en Sabá cada vez estoy viendo más, ¿sí? Todas estas situaciones de ambientes no favorables, la verdad es que generan muchas dificultades en lo vincular, ¿sí? Muchas situaciones de consumo que generan lo mismo. Y la realidad es que es lo que después va a ser la base para el desarrollo socioemocional. Un niño que nace y que genera un vínculo no sensible, un vínculo no de apego, ¿sí? Después va a tener problemas en la autorregulación, problemas conductuales, que después se va a transformar en esto, ¿sí? Adicciones, conductas criminales. Pues fíjense hasta dónde podemos llegar con la lactancia, ¿sí? Fíjense, un chico que tiene un vínculo seguro es un niño que, sabiendo que puede volver a donde están sus padres con seguridad, puede salir y explorar tranquilo, ¿sí? Puede aprender desde lo motor, desde lo cognitivo, desde el lenguaje. Ahora, si no hay un vínculo así, es muy difícil. La autorregulación, menor angustia de situación, mayor autocontrol, empatía, fundamental, ¿sí? Confianza en los vínculos, que esto es lo que después va a hacer garantizar que el chico se pueda insertar en la escolar, que el día de mañana pueda insertarse en un aspecto laboral y que pueda seguir desarrollándose como individuo. Bueno, y llegamos a la ley, ¿sí? La ley 27.611, Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, que tiene como objetivo fortalecer el cuidado integral en esta etapa de la vida, ¿sí? Reducir la mortalidad, la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y prevenir la violencia. La verdad que la ley es bastante extensa y tiene un montón de aspectos que por ahí no aplican tanto a lo que es salud, desarrollo, así que yo quise tomar dos capítulos, ¿sí? Este capítulo número 3, que habla del derecho a la salud integral. ¿Y a qué se refiere con esto, derecho a la salud integral? A que cada edad tiene un modelo específico, ¿sí? Y tiene que
ser adecuado, tiene que contar con un personal que esté capacitado para esta edad y para este grupo al que uno está atendiendo. La articulación de equipos comunitarios, ¿sí? Si no hay equipos, es muy difícil en soledad. Todo lo que es desarrollo se basa en la interdisciplina. Insumos, por supuesto, estrategias de prevención, desde sueño seguro, lesiones no intencionales, la importancia de un sistema de referencia y contrarreferencia entre diferentes niveles, ¿sí? Esto es re importante. De nada sirve tener un sistema 3 si el de la APS no puede derivar, y viceversa, ¿no? Y esto del contacto durante la internación, ¿sí? Que los niños puedan estar acompañados de sus padres durante la internación. Y el capítulo 5, que es el derecho a la protección en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Que habla dentro de esta población de los grupos que son más de riesgo. Los nacidos de alto riesgo, las embarazadas de riesgo, las situaciones de violencia. Para esto imprescindible que existan programas, ¿sí? Programas de, de embarazo adolescente, programas de seguimiento de alto riesgo en las embarazadas, programas de seguimiento de alto riesgo de distintos, de prematuros, de encefalopatía hipoxicurquémica y de distintas poblaciones de riesgo en los recién nacidos. Tener indicadores, ¿sí? Si no tenemos indicadores no sabemos sobre qué estamos hablando. Entonces toda esta información poblacional de determinantes de salud, desarrollo social y educación es la que nos va a guiar, es la que nos va a sentar objetivos y nos va a mostrar por qué camino tenemos que ir y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y lo que les decía, ¿sí? El embarazo adolescente necesita atención especializada y específica, ¿sí? En la SADA hay un programa de seguimiento de estas mamás y la verdad que están creciendo, ¿sí? Tenemos mamás de 13 años, muchas, ¿sí? Muy chiquitas. Conclusiones. Yo me imagino que han sacado un montón de conclusiones, ¿sí? La verdad que es un tema tan amplio que da para hablar horas. La realidad es que como conclusión para mí estas tres son las más importantes, y es que la inversión en estos años es la herramienta más eficaz y eficiente, ¿sí? Para lo que decíamos, disminuir la pobreza y fomentar el crecimiento de la sociedad, ¿sí? El desarrollo de la sociedad y la economía depende de lo que hacemos en los primeros años de vida, sin lugar a dudas. Esto otro, que las intervenciones preventivas en estos primeros años son mucho más baratas y mucho más efectivas, ¿sí? Que las intervenciones correctivas más adelante. O sea, es mucho más barato hablar o corregir la nutrición preconcepcional y durante el embarazo que cuando tenemos el adulto con un síndrome metabólico que ya es inmanejable. Ni hablar para, digamos, lo que es la mortalidad no solo infantil, sino temprana de la. Y esta última, que la verdad que es para pensarla mucho, millones de niños en nuestro país no alcanzan su potencial debido a todos estos factores adversos de los que estuvimos hablando, ¿sí? Muchos de ellos muy corregibles, muy corregibles. Así que bueno.